La abuela vivió en infierno al ser abusada por su marido tras la tragedia que ocultó durante años. Jasemilda nunca fue la abuela común y corriente que todos imaginan. A sus 79 años, su mirada guarda secretos que nadie se atreve a contar en voz alta. Dicen en el pueblo que hubo noches tan oscuras en su vida que hasta las sombras temblaban al verla sufrir. Y todo empezó como una tragedia que rompió su mundo y lo convirtió en infierno invisible. Hace décadas, en ese rincón perdido de España donde creció, Jasemilda conoció el amor en su forma más pura. La simplicidad de un pueblo pequeño, los primeros besos bajo la higuera, las risas que se quedaban suspendidas en el aire. Su corazón fue libre hasta que la tragedia le arrebató lo más amado. Óscar, su hijo, el alma de la casa. La pérdida desgarró a Julián, su esposo, y algo en él cambió para siempre. Los días plácidos mutaron en gritos, miradas que dolían. Puertas que se cerraban de golpe. La violencia se instaló en el aire. Una discusión feroz estalló por un deseo que Julián había desterrado. ¿Otro hijo? Su rechazo fue un golpe, pero no el único. La tensión creció. El aire se volvió denso. El tiempo se alargó en segundos que parecían eternos. Jasemilda sintió que no quedaba nada más que defender su vida. Las manos se endurecieron, el corazón latía a mil. Y entonces, en un acto desesperado, un salto de coraje, un movimiento brusco que terminó en el desenlace fatal que cambiaría todo. Después, el mundo se volvió gris. El juicio fue un tormento sin fin. La presión social la aplastaba. Las miradas decían cosas peores que las palabras. Acusada, señalada, ella sola contra un mar de odio. Pero dentro de ese dolor inmenso también brotó la fuerza para buscar la redención. Su absolución por legítima defensa fue un alivio momentáneo, un respiro entre tanta tormenta. Y entonces decidió renacer. Reabrió una vieja tienda de telas, la que Julián había cerrado con mano de hierro. Pero esa tienda no solo vendía hilos y retazos, se transformó en un refugio para mujeres que, como ella, cargaban cicatrices invisibles. Al mismo tiempo, comenzó a contar su historia en un ebook de recetas saludables, compartiendo trozos de vida con sabor a esperanza, recordándonos que nunca es tarde para empezar de nuevo. Pero los fantasmas no desaparecen tan fácil. Cada día que Jasemilda cierra la puerta de la tienda, la ansiedad le mordisquea el alma. Las voces del juicio siguen resonando en su cabeza, y no puede evitar estremecerse cuando, sin avisar, encuentra una carta misteriosa dirigida a ella. ¿Quién la observa desde las sombras? ¿Qué secretos del pasado acechan tras esas palabras? El miedo se vuelve palpable, el silencio denso y la pregunta imposible de evitar. ¿Qué oscuro capítulo queda por contar? Antes de continuar con esta increíble historia, muchos suscriptores han informado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad.
tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Jasemilda se detuvo en seco, la tarta en sus manos temblorosamente. El sello estaba roto, como si alguien hubiera estado esperando el momento propicio para enviarla. Abrirla fue un acto casi sacro. Dentro, una letra conocida y siniestra la hizo palidecer. Era de su madre, una mujer que había estado alejada de su vida durante años. La voz de su madre retumbaba en su mente como un eco lejano, casi un susurro. Pero la esencia de las palabras era clara y devastadora. La verdad detrás de la muerte de Ostar es más oscura de lo que imaginas. Una ráfaga de recuerdos la golpeó. Su madre siempre había sido una sombra interminable, una figura materna que nunca conoció del todo. La culpabilidad flotaba en el aire, pero ahora ese viejo dolor se mezclaba con la ira y la confusión. Jasemilda sintió que su corazón se arrugaba como una hoja marchita. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía haber algo más detrás de la tragedia que la devastación pura? Mientras leía, su mente se nubló con imágenes del pasado. Oscar había sido todo para ellas, el niño que iluminaba sus días. Sin embargo, su vida estuvo marcada por el estigma de lo que había dejado atrás, como si el dolor atrajera a la oscuridad. ¿Alguna vez había sido una víctima? Sus dedos, ahora manchados de letras, se aferraban a la carta como si pudiera sostener un. Jasemilda se sobresaltó. Fuera, un grupo de vecinos murmuraba entre ellos, sus rostros pálidos, envueltos en un manto de rumores. El sol apenas podía filtrarse a través de sus gestos de angustia. Algo terrible había sucedido. Una voz sobresaliente gritó: «Han encontrado el cuerpo de Julián». El aire se volvió irrespirable. Jasemilda sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Julián? ¿El hombre que ella había creído muerto entre sus sombras? La idea de que estuviera de vuelta la paralizó. Mientras sus pensamientos danzaban en un torbellino, un vecino se acercó, pálido como una hoja en otoño. Dicen que hay pruebas que implican a alguien de la familia. «Tu familia». Su rostro se descompuso. Miradas reproches caían como piedras sobre su corazón. ¿Qué sabía su madre? ¿Qué oscuro secreto había podido compartir en la carta que apenas había comenzado a entender? Algo en su pecho se revolvía, y el miedo se trenzaba con una inquietud incómoda. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera incomprensible. ¿Fue Julián realmente el monstruo que ella había creído? ¿O había algo más grande aún? Un murmullo recorrió el pueblo. «Jasemilda», resonó una voz entre la multitud, cargada de acusaciones y preguntas. Cuando sus miradas se centraron en ella, el peso de la desesperanza se deslizó sobre sus hombros. La relación entre ella y su madre, la pérdida de Oscar, el dolor transformado en venganza. Todo empezó a girar como un torbellino incontrolable. Y en ese momento, mientras la sombra de la muerte se cernía sobre ella, Jasemilda comprendió que no solo luchaba por su propia vida y redención, sino por desenterrar verdades que estaban sepultadas en el silencio. La mirada de sus vecinos punzaba su alma, y una pregunta brotó en su mente. ¿Era ella también parte del desastre? El viento sopló con fuerza, como si empujara todos estos secretos hacia ella. Con un tirón en el abdomen, se dio cuenta de que maldad, sufrimiento y verdad se unían en una red tensa.
y ahora quizás era el momento de romperla. Pero ¿cómo? ¿Cuándo y a qué precio? Y esos ecos de su madre resonaban. Oh, eran punzantes. La carta temblaba entre sus manos, mientras su historia se desdoblaba ante sus ojos, dejando una herida abierta en su pecho. El viento sopló con fuerza, arrastrando la tensión palpable en el aire. Jasemilda sintió que el latido de su corazón competía con el murmullo creciente. Julián. Eso resonaba como un tambor en su mente. Miró alrededor. Jasemilda, debemos ir. Tu madre, ella. La voz se entrecortó, incapaz de concluir. Los rumores empezaron a flotar. La madre de Jasemilda fue vista cerca del lugar, como si estuviera esperando algo. La preocupación creció como un grumo denso en su garganta. La carta seguía en sus manos, pero ahora era solo un pedazo de papel que parecía quemar. Una presión abrumadora inundó su pecho, pero la urgencia la empujó a actuar. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sabe mi madre? La voz tembló mientras se abría paso entre la multitud. Se sentía como un pez fuera del agua, sus fuerzas desbordadas por la incertidumbre. Las miradas se tornaron acusadoras. Cada murmullo se convirtió en un cuchillo. Es la culpa de Jasemilda, la que inició todo. Uno de los vecinos murmuró, y eso encendió la llama del miedo en ella. ¿Qué estaban diciendo? Y en medio de aquella confusión, una sombra emergió del grupo. Una figura conocida, su madre, se acercaba con pasos firmes y una expresión cargada de secretos. ¡Mamá! Jasemilda gritó, pero su voz quedó atrapada entre la incredulidad y el miedo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento en el que todo parecía desmoronarse? La mujer levantó una mano, callando a todos, pero la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Jasemilda, hay algo que no sabes. Sobre Julián, sobre Óscar. Sus palabras eran un eco lejano, una revelación que prometía devastar lo que quedaba de su mundo. Los murmullos se intensificaron y en ese momento la atmósfera se volvió una tormenta. Nadie podía respirar. La verdad parecía estar al borde de estallar. ¿Qué podía ser tan horrible que justificaría el regreso de su madre justo ahora, cuando las sombras de Julián amenazaban con devorarla? Él no es lo que es, Jasemilda. La voz de su madre era un susurro que atravesaba el caos. ¿Por qué crees que Óscar murió, Jasemilda? No fue solo un accidente. Un grito agudo surgió del grupo, y Jasemilda se giró para ver al hombre del que, hasta entonces, había tenido miedo. Allí estaba Julián, no muerto, no lejos de ella, pero muy presente, y su rostro desmadejado reflejaba una mezcla de rabia y miedo. ¡Silencio!, rugió, pero su voz estaba rota. No le creas, Jasemilda. Ella quiere separarnos. Jasemilda sintió que el mundo se desmoronaba. La realidad se retorcía, mientras su madre, con mirada desafiante, continuaba. Yo lo vi. Julián estaba justo allí. El aire se volvió helado. Se sentía como si todas las piezas encajaran en un puzzle que había estado perdido en el tiempo. ¿Qué estaba diciendo? Es un mentiroso. Él es el culpable de todo. La acusación lanzó chispas por el aire. Su aliento se entrecortó al darse cuenta de lo que eso significaba. ¿Y si su amor más grande había sido un engaño? ¿Y si Julián había sido un monstruo todo el tiempo? El caos se desató.
Sus vecinos murmuraban. Gritos de protesta llenaron la tienda. Las miradas cambiaban de una de ellas a otra, como si fueran un juego. La presión en su pecho aumentaba. Una sensación de desesperación, de traición. Su madre ofrecía respuestas envenenadas, y Julián, el que había sido el monstruo, ¿era ahora la víctima? Jasemilda se sintió caer en un abismo. La noche oscura de su vida parecía tener un nuevo y escalofriante capítulo. Su corazón latía con fuerza mientras se preguntaba ¿quién era realmente Julián? ¿Qué secretos había arrastrado su madre a la superficie? La carta en su mano temblaba y un profundo escalofrío recorría su espalda. Las sombras de su vida antes tranquila se volvían implacables, y aquellos silencios pesados se inundaron de verdades que nadie quería escuchar. Era capaz de soportar eso. Con un giro en el estómago, Jasemilda comprendió que este tormento no había hecho más que comenzar. Jasemilda sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. Su madre, esa sombra del pasado, estaba ahí, justo frente a ella. La tensión era palpable, un aire cargado que hacía que todos contuvieran la respiración. La multitud, ahora un mar de rostros expectantes, observaba cada movimiento. «Él no es lo que crees, Jasemilda», resonaba en su mente como un eco aterrador. Las palabras de su madre encendieron una chispa de confusión dentro de ella. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre Julián, se tambaleaba como un castillo de naipes. ¿Qué era lo que ¿Qué había hecho Julián realmente? ¿Qué me estás diciendo? La voz de Jasemilda temblaba. Cada palabra salía como un susurro, escasa de aire. La multitud murmuraba entre sí, los ojos llenos de juicio. Algo claramente horrible estaba a punto de revelarse, y el corazón de Jasemilda latía desbocado, casi gritando que se alejara. «¡Óscar!». La voz de su madre se quebró. No fue un simple accidente, Jasemilda. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Ella se estremeció. ¿Esta era la verdad que había ignorado por tanto tiempo? La idea de que su amado hijo había tenido una muerte violenta la ahogaba. «No, eres una mentirosa», gritó Julián, avanzando un paso hacia su madre, ojos encendidos por la rabia. «Tú nunca has estado ahí. No sabes nada». Pero su voz sonaba más defensiva que enojada. El sudor le corría por la frente, señal de su creciente pánico. «¿Quién eres en realidad, Julián?». Jasemilda apenas pudo murmurar, sintiendo como cada palabra se desprendía de sus labios. El aire se llenó de un silencio tenso, donde cada suspiro sonaba a miedo. ¿Podía ser que Julián fuera un monstruo en verdad? De pronto un grito desgarrador rompió la calma. La multitud se apartó por instinto, y de repente una figura familiar apareció. Clara, la mejor amiga de Jasemilda, cayó al suelo. Su rostro pálido y su cuerpo arrugado por el dolor hacían eco del terror que todos sentían. «¡Ayuda!». Ella está herida», gritó alguien. Jasemilda, sin pensar, se lanzó hacia la. El caos en su pecho se intensificó. Cuando se agachó ante Clara, vio su brazo manchado de sangre. Su amiga balbuceaba algo, su mirada apenas enfocada. «Jasemilda, hay algo más que no sabes». Las palabras eran un hilo de voz que apenas lograba atravesar el horror.
De repente, Jacemilda levantó la vista y se encontró con la mirada astuta de su madre. Fue como si un rayo la atravesara. No solo Julián estaba al borde del abismo. La verdad era más oscura, más retorcida. En un instante, la escena cambió abruptamente y su madre alzó la mano. No es solo Julián, Jacemilda. Hay otros. El aire se volvió denso, aplastante. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un clamor incomprensible. ¿Qué quieres decir? Gritaron varias voces al unísono, y la confusión se extendía como un fuego. Cada rostro absorbía la incredulidad. Las luces de la tienda comenzaron a parpadear, creando sombras que danzaban, casi burlándose de la desesperación. Jacemilda sintió que el tiempo se detuvo, y al borde del abismo ocurrió lo inesperado. Su madre, con un movimiento rápido y decidido, sacó un objeto reluciente del abrigo que llevaba. Una pequeña pistola. Apuntó a Julián. «¡Aléjate de mí!», gritó él, retrocediendo. La escena estaba cargada de tensión. ¿Qué demonios estaba pasando? Jacemilda se quedó helada, incapaz de moverse, incapaz de procesar la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Todo es por tu hijo, Jacemilda. Julio no fue el único culpable. Su madre dijo, y la calma en su voz era aterradora. No puedo dejar que te haga daño. El terror consolidó sus raíces en el corazón de Jacemilda. Las voces de los vecinos se desdibujaron en un murmullo distante, y ella entendió que estaba a punto de perderlo todo. Su historia había estado marcada por sombras, pero ahora esas sombras cobraban vida, revelando verdades peligrosas que cambiarían para siempre la narrativa de su vida. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién en realidad estaba en peligro? ¿Jacemilda, Julián o todos ellos? La confusión y el miedo se entrelazaban, y por primera vez el terreno que creía sólido se convertía en un mar de dudas. La carta, las oscuras palabras de su madre, el grito de Clara, todo se fusionaba en un instante de horror. El sopor intenso de la realidad le oprimía el pecho, mientras la escena giraba en espiral, dejando a Jacemilda al borde de una revelación que ninguna de ellas estaba preparada para enfrentar. La atmósfera era densa. Jacemilda sostenía la pistola que su madre había levantado, y su mirada viajaba entre la rabia de Julián y la desesperación de Clara, tendida en el suelo. Un trueno distante resonó en la lejanía, como si el cielo reflejara el caos de su corazón. «No te acerques a ella», gritó Julián, su voz temblando de furia. Pero su madre no retrocedía. Su determinación era como un escudo. «¿Qué quieres decir con que Óscar no fue un accidente?». La angustia ahogaba a Jacemilda. La combinación de miedo y confusión la mantenía congelada, incapaz de avanzar, incapaz de gritar. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. La multitud observaba, nerviosa, las miradas llenas de tensión y juicios silenciosos. La atmósfera se tornaba eléctrica. «Escúchame, Jacemilda. Hay cosas que no sabes». Las palabras de su madre parecían fluir como un torrente mientras Julián avanzaba, su rostro retorcido por la creciente desesperación. «No le creas, Jacemilda». Su tono era más suplicante que amenazante. «Ella solo quiere quebrarte». Pero nadie parecía escuchar a Julián. El caos crecía. La multitud murmuraba y se sentía como un monstruo incomprendido.
¡Silencio! La voz de su madre era un grito en el viento, cortante, directo. Y entonces, mientras todo era confusión y ruido, un estruendo quebró el aire. La puerta trasera de la tienda se abrió de golpe. Todos se giraron. Los rostros se volvieron hacia la entrada. Allí, un hombre apareció, saliéndose de las sombras. «Jasemilda», gritó, y su voz sonaba familiar, cargada de urgencia. Era Javier, un antiguo conocido del pueblo, alguien que todos creían que se había ido para siempre. La incredulidad llenó el espacio. «¿Qué haces aquí, Javier?», preguntó Jasemilda, sintiendo cómo su estómago se retorcía. Él estaba pálido, sudoroso, como si hubiera corrido de un lugar lejano. «Tienes que saber la verdad, lo que realmente pasó con Óscar». Su mirada intensa la atravesó. «Tu vida corre peligro. Están buscando la verdad. Y la verdad no es como crees». «¿Qué verdad?». El temor apretaba su pecho. Los murmullos de la multitud se intensificaron. ¿Cuál podía ser la verdad de todo esto? Pero antes de que Javier pudiera responder, el aire se cortó por otro grito, esta vez viniendo de la dirección de Clara. Ella se había levantado, tambaleándose, sujetándose el brazo herido, y en su mano un pequeño objeto brillante. «Jasemilda, aquí, aquí está». Su voz era un hilo, una súplica. El objeto cayó al suelo con un golpe sordo, y el mundo pareció detenerse. Era una pequeña foto. La imagen, rasgada por el tiempo, reveló una escena familiar. Allí estaba Óscar, sonriendo, pero a su lado un padre que tenía un rostro espantosamente parecido al de Julián. El caos se desvaneció en un silencio helado. «No, no puede ser», Jasemilda murmuró, una sensación de vértigo arrastrándola hacia la oscuridad. Lo sabía. La voz de su madre tembló. Era un secreto que llevábamos dentro. Julián está vinculado a nuestra familia de una manera que nunca imaginaste. El aire se volvió irrespirable. La multitud se agitaba. El miedo se palpaba. Las miradas se volvían hacia Julián, y él, comprendiendo que el juego había cambiado, retrocedió un paso. «No, eso no puede ser cierto. Silencio». Su rostro estaba enrojecido, la rabia y el miedo luchando en su interior. Jasemilda, sintiendo que el mundo se desmoronaba, miró la foto en el suelo, el vínculo de sanguinidad, el hilo que ataba sus vidas de una manera grotesca. «Julián, ¿eres tú parte de mi familia?». La pregunta le quemaba los labios. La verdad que había creído tener ahora se tambaleaba. Y Julián, una vez el monstruo, se convertía en un oscuro misterio. El silencio era ensordecedor. Miradas de asombro, murmullos confusos. ¿Qué significaba realmente todo esto? Sintió el vértigo desbordar su mente. «¿Tú mataste a Óscar?». Al pronunciar la pregunta, se dio cuenta de que ya no sabía qué sentir. Julián la miró, su rostro desolado, como si su vida entera se acabase de arruinar. Mientras la atmósfera se cargaba de tensión, un sentimiento viseramente oscuro se apoderó de la escena. Había un secreto que no solo los unía, sino que amenazaba con destruir todo lo que eran. «¡Oh! Todo es un engaño». La voz de su madre retumbó, y mientras la multitud jadeaba, las sombras de su vida empezaban a cernirse más intensamente sobre todos ellos. Jasemilda, entre la incredulidad y la confusión, dio un paso atrás. «¿La verdad? ¿Qué verdad es la que tenemos que enfrentar?». Diferentes ecos resonaban en su mente, pero una sola idea retumbaba con fuerza. Esto apenas comenzaba. Nadie podía escapar de lo que ocultaban. La historia se estaba reescribiendo,
y estaba al borde de una revelación aterradora. La atmósfera era densa. Jacemilda, todavía asustada, sostenía la pistola que su madre había levantado, observando el caos. Los murmullos de la multitud golpeaban sus oídos, pero todo sonaba distante. «Julián, ¿qué eres realmente?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Fue como si el aire se espesara aún más. «No le creas». «Jacemilda», él gritó, como si su voz temblorosa pudiera cambiar la verdad. «Ella solo quiere separarnos». Pero las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco aterrador. Óscar no fue un simple accidente. La confusión se transformaba en un dolor abrumador que presionaba su pecho. ¿Cómo podía ser ello? El horror se reflejaba en los rostros de sus vecinos, todos absorbidos por el drama. «¿Qué quieres decir?». Jacemilda se movía, incapaz de apartar la mirada de Julián, que ahora parecía más una sombra que un hombre. «¿Por qué tu madre regresó justo ahora?». Su voz se rompió, y de repente un grito desgarrador rompió el aire. Clara, todavía tambaleándose, la miró con los ojos desorbitados. «Julián, no estás a salvo. Él está aquí». El pánico llenó el aire. Todas las miradas se volcaron hacia el fondo de la tienda, donde la realidad parecía derretirse. Y ahí, en la oscuridad, una figura emergió, un hombre corpulento, con un rostro familiares para Jacemilda. Pero no era Julián. Era el hermano perdido de Julián, Sergio. El murmullo creció, un torrente de inquietud. «Sergio», murmuró Julián. Sus ojos se abrieron en horror. «No deberías estar aquí». «¿Cómo es posible?». La voz de Jacemilda salió temblorosa. «¿Qué hace él aquí?». «¿Qué sabes sobre Óscar?». Ahora todo giraba y se descontrolaba. Las emociones se agruparon como sombra. Sergio levantó un dedo, exigiendo silencio. «No puedo dejarte, hermano. Tienes que entender. Todo esto es parte de un plan», dijo con una calma inquietante. Óscar se detuvo, mirando a todos como si buscara una salida. Los susurros de la multitud parecían pulsar, creando una ola de ansiedad. «¿Qué plan?», gritó alguien desde el fondo. «¿Por qué Óscar estuvo involucrado?». Sergio lanzó una mirada a Jacemilda, su rostro lleno de una mezcla de compasión y desafío. «Óscar, él fue parte de lo que se venía». Su voz se quebró ligeramente. «No pensarías que fue accidental. Todo fue orquestado. El fuego, la explosión y su muerte». Las palabras cayeron como estrellas fugaces en el silencio. «¿Orquestado?». La voz de Jacemilda era un susurro que apenas podía escuchar. «¿Quién llevó a cabo este infierno?». Cada palabra parecía traer un nuevo tormento. Ella podía sentir el nudo apretado en su pecho, como un desfío a cada latido. «Lo que no sabes, Jacemilda, es que tú estás en el centro de todo esto». La voz de Sergio resonó. Los murmullos agitados de la multitud se intensificaron. «Tu madre lo sabe. Ella está involucrada. Lleva tiempo planeándolo». «Eso no puede ser cierto», gritó Julián, pero su voz sonaba más como un lamento que como una defensa. «Silencio». La voz de Sergio cortó el aire. «Si no te detienes, esto no terminará bien». Sudor frío recorrió la frente de Jacemilda. Todos los secretos
Chuecos malditos encadenados en una maraña de engaños, ahora se rebelaban ante ella. El mundo entero se tambaleaba. La confianza se hacía añicos. ¿Qué más había hecho su madre? Y justo en ese instante, el sonido agudo de una sirena se oyó a lo lejos. El caos se despertó de nuevo. Policías, algo se acercaba, y con ello, la verdad parecía estar atrapada, como si estuviera a punto de explotar en la tienda. ¿Podría Yacimilda confiar en Sergio? ¿Y qué papel jugaría su madre en este oscuro juego? Las piezas del rompecabezas se estaban moviendo, y Yacimilda sintió que el tiempo se enfrentaba a un nuevo horizonte aterrador. Mientras las luces de los coches patrulla se reflejaban en las ventanas, ella supo que esto apenas comenzaba. La encrucijada estaba ante ella. ¿Cuál sería la elección final? El aire estaba eléctricamente cargado. Yacimilda miró a Sergio, sintiendo como todo se concentraba en él. ¿Qué más sabes? ¿Qué estás diciendo de Oscar? Las palabras apenas salían de su boca. La multitud, conteniendo la respiración, había encadenado sus ojos a cada movimiento. Sergio, con su mirada intensamente fija en Julián, continuó. Él no solo planeó la muerte de Oscar, fue parte de una red, algo que podría destruir a toda tu familia. En ese instante, el silencio se convirtió en un grito sordo. Lo que te estoy diciendo podría llevarnos a todos a la ruina. Julián apretó los dientes, su expresión de rabia convertida en miedo. Cierra la boca, Sergio. Sabes lo que arriesgas. Pero su temblorosa valentía se desvaneció en el momento en que los LED parpadeantes de los coches patrullas comenzaron a reflejarse en la ventana. Las luces cortaban la oscuridad, como si el universo se preparara para desnudarlos de sus secretos. ¿Y si tu madre fuera más de lo que parece? Un eco profundo resonó en la voz de Sergio. La multitud murmuró y los rostros se giraron, buscando a la mujer que había mantenido su lejanía. Yacimilda la encontró entre la multitud, su mirada con un aire de desafío. ¿Qué sabes, mamá? ¿Sobre la red? ¿Sobre Julián? Dímelo. Yacimilda. La voz de su madre se desgastaba, pero la mirada que le dirigía tenía algo peligroso. No es lo que piensas, no todo es blanco o negro. Su tono, que antes había sido asertivo, ahora sonaba a súplica, un intento desesperado de sostener un mundo que se desmoronaba. Los murmullos crecían en la multitud, mezclados con el sonido lejano de las sirenas. Y justo cuando Yacimilda sentía que podía caer al abismo de la desesperanza, Clara se levantó. Yacimilda, hay algo que no he contado. Es sobre Julián, sobre la noche del accidente. Su voz se temblaba, pero había una urgencia innegable en su mirada. ¿Es? ¿Qué? ¿Por qué callaste? La incredulidad golpeaba a Yacimilda como un rayo. La multitud se volvió hacia Clara, curiosa y ansiosa. Él no estaba solo. Estaba trabajando con otros, con tu madre, Yacimilda. Tu madre y Julián estaban relacionados en esto. Silenciaron lo que pasó. Oscar, no solo fue un accidente. Él estaba detrás. Tenía miedo de que Oscar descubriese la verdad. El tiempo se detuvo. ¿Qué? ¿Puedes decir eso? El corazón de Yacimilda latía desbocado. Sus manos temblorosas se aferraban a la carta que había traído a la escena. Una carta que ahora parecía pesadas como plomo. Yacimilda, lo que no sabes. Clara se inclinó más cerca. Tu madre merece una respuesta. ¿Has visto que no solo ella llegó ahora? Sabe más de la cuenta. ¿Qué estás insinuando? La voz de Yacimilda se quebraba,
pero la verdad se sentía más pesada que una losa. El caos en su interior vibraba como un tambor. La multitud se volvió un torrente de murmullos y acusaciones. Y entonces, de la oscuridad, un disparo estalló como un trueno en el aire. Todo se congeló. Jacemilda sintió la sangre helarse en sus venas. Clara se detuvo en seco, el terror inundando su rostro. ¡No! Gritó ella. Un grito desgarrador rompió el silencio. La gente se apartó, revelando a Julián en el suelo, su rostro pálido y una herida en su pecho. Julián, no. Jacemilda se asomó hacia adelante. Su corazón se detuvo por un instante, mientras el mundo giraba. La pistola, que había estado en la mano de su madre, ahora yacía en el suelo, la última estela de una traición que había comenzado mucho tiempo atrás. ¿Quién disparó? La pregunta resonó sombría en el aire. Las miradas se volvieron hacia Sergio, pero él estaba tan impactado como todos. No fui yo, no pudo ser, murmulló. La confusión estalló y el miedo se adueñó de la escena mientras la realidad se desmoronaba. Justo entonces, un nuevo grito cortó el aire. Desde la parte trasera de la multitud, su madre avanzó, su mirada llena de desesperación. Jacemilda, escucha, no era mi intención. Tenía que... Las palabras de su madre lo destrozaban todo. La mirada de Jacemilda, perdida entre el horror y la incredulidad, finalmente encontró un eco en el trueno de su propio corazón. ¿Qué has hecho? ¿Quién eres realmente? En ese momento, el mundo de Jacemilda se convirtió en un mar de preguntas. Todo lo que creía saber se había desvanecido, y el único eco que resonaba en su mente era el aterrador sonido del estallido. Un disparo, un secreto en el aire, y el futuro que se transformaba, una sombra de lo que había sido. ¿Podría haber algo más oscuro aún por desvelar? ¿Qué otros secretos aguardaban bajo la superficie, esperando a ser descubiertos? La historia acababa de comenzar. Jacemilda sintió que el espacio se llenaba de un frío espeso. Miró la pistola en el suelo, sintiendo que su mundo se deslizaba hacia un abismo oscuro. Julián yacía en la tierra, el horror pintado en su rostro. ¡Julien! Su voz apenas pudo salir, casi un susurro. A su lado, Sergio parecía aturdido, sin poder moverse. ¿Qué hiciste?, preguntó, su voz temblando. Las cabezas de los vecinos giraban como un torbellino, shock y miedo reflejados en cada rostro. «Esto es una locura», gritó un hombre del fondo. «Jacemilda, debe haber una explicación». Las palabras agudas resonaban en los oídos, pero todo sonaba como ruido lejano. «Clara». Jacemilda se precipitó hacia su amiga, que aún estaba en el suelo. Las lágrimas brotaban de sus ojos. «¿Estás bien?» El pánico la envolvía. El aire escaseaba. Era como si el mundo estuviera atrapado en una niebla espesa. Clara apretó su brazo, sangre deslizándose entre sus dedos. «Jacemilda, hay algo que no sé, algo que no me atreví a decir». Su voz se apagaba, temblando, mientras los murmullos del pueblo arremolinaban el aire a su alrededor. Entonces, un darrido golpe sonó en la puerta. «¡Policía! ¡Abran inmediatamente!». La voz retumbó como un trueno, sacudiendo las sombras en la tienda. Jacemilda sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Rápido! Escondamos la pistola». «Sergio», gritó, moviéndose hacia ella.
Pero no había tiempo. La pieza de metal parecía arder en el suelo, un objeto de evidencias inminentes. Portones de la tienda crujieron y 2 policías entraron, sus rostros serios. ¿Qué sucede aquí? La mirada de uno de ellos barrió la sala. ¿Por qué hay una pistola? Jasemilda se sentía pequeña, atrapada por el terror. Julián, él comenzó a decir, pero las palabras se enredaban. La mirada dura del oficial la cortó en seco. Silencio todos, ordenó el otro. Entonces, una sombra se deslizó detrás de ellos y la multitud se separó con un murmullo. Jasemilda contuvo la respiración. Fue entonces cuando apareció un hombre de aspecto imponente, con una chaqueta de cuero negro y ojos penetrantes. Bajo la luz parpadeante, su rostro parecía familiar. «Dame una explicación, Jasemilda», dijo, y el ambiente helado se hizo palpable. Era Manuel, el antiguo jefe de la mafia local. «¿Por qué estás aquí?», murmuró Jasemilda, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Todos la miraban, entre expectantes y espantados. Sin dejar de mirarla, él agregó: «Porque tengo responsabilidades que cumplir. Y desde que Oscar, desde que está muerto, se han activado ciertos intereses». Las palabras de Manuel retumbaban, llenando el aire con un terror innegable. Las cabezas comenzaron a girar y el murmuro creció. «¿Qué tienes que ver con esto?», gritó un vecino. «Él no tiene nada que ver». Pero Jasemilda estaba perdida. Su mente giraba en una tormenta de confusión. De repente, la mirada de Manuel se centró en la carta en el suelo, la que había traído consigo. «¿Tú tienes la carta, Jasemilda?», preguntó, la voz suave pero cargada de tensión. «Quítate del medio. No es asunto tuyo». Pero él avanzó. Su presencia era innegable. «¿Qué está pasando?», gritó Julián, intentando levantarse. «No puedes hacer esto». El miedo destelló en su rostro, un reflejo de la lucha interna que se desataba en su mente. «Fui yo quien tomó la decisión de protegerte, Julián. Por eso estamos aquí», dijo Manuel, su voz profunda. «Pero hay algo más que expliqué a Jasemilda. Ella está más conectada a esto de lo que piensa». Antes de que pudiera continuar, un disparo retumbó en el aire nuevamente. El sonido fue ensordecedor. La pistola apuntó hacia el techo, causando explosiones de fragmentos de madera. Jasemilda sintió que le caía un peso en el estómago. «¿Qué estás haciendo? ¿Quién disparó?». El caos se apoderó de la tienda, la multitud gritando. En su interior, Jasemilda sintió que la realidad se desmoronaba, mientras la sombra de Manuel se colocaba sobre ella. Ahora cada mirada la atravesaba y las revelaciones estaban apilándose. La historia que pensaba conocer se desvanecía. Las verdades se ramificaban como tentáculos de un monstruo. ¿Era su madre realmente la culpable? ¿Y qué papel jugaba Manuel? Todo se aceleró y su corazón palpita con furia. «¿Quién eres en verdad?», le preguntó a su madre. El tumulto de sus emociones alcanzando un nuevo punto. «¿Por qué tanto secreto?». «Porque el secreto era tu protección, Jasemilda. Y ahora que todo está desvelándose, tal vez ya no sea seguro para ninguno de nosotros». Los policías miraban atónitos. La confusión aumentaba. Jasemilda sintió que algo le chocaba en el
pecho, un miedo profundo que la hacía dudar de todo lo que creía. ¿Podía haber un enemigo más cerca de lo que pensaba? Las luces parpadeantes de la policía brillaban a través de la ventana, y de repente sus dudas y su terror fueron opacados. Un grito desgarrador atravesó el aire. Era su madre. Caía al suelo. ¡No! Gritó, pero el dolor resonó en su pecho. La verdad estaba a punto de salir, y su mundo se desmoronaba. En medio del shock, la pregunta retumbó. ¿Qué era lo que realmente estaba pasando? Jacemilda sintió que se deslizaba hacia la oscuridad, abrazada a un hilo de desesperación. Jacemilda sintió que el tiempo se detenía mientras observaba a su madre caída en el suelo, el rostro desencajado por el terror. Un silencio mortal envolvía la tienda. Todos los ojos estaban fijos en ella, incrédulos. Su corazón latía con fuerza, bombeando una mezcla de miedo y desesperación. ¡Mamá!, gritó, pero la voz le salió como un eco distante. La imagen de Julián en el suelo, la pistola a su lado, le aplastaba el pecho. «Jacemilda, no puede ser». La voz de Sergio sonaba llena de angustia. La multitud murmuraba, y las miradas escudriñaban la escena, llenas de confusión. «Esto es una locura. Se han descontrolado». Nadie sabía a quién creer. Todo era un torbellino de emociones, y el aire se sentía denso, como un plomo. «La verdad. Siempre quise protegerte». La madre de Jacemilda luchó por levantarse, pero el dolor en su rostro era evidente. «Nunca quise que esto sucediera». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, cada una cargada de un peso que parecía abrumador. Jacemilda miró entre la multitud. Las caras de sus vecinos estaban marcadas por la incredulidad, pero las sombras en sus ojos revelaban más. «¿Qué más has escondido?», dijo, su voz temblando. «¿Qué nos ha costado todo esto?». Fue entonces cuando de repente un hombre irrumpió en la tienda. Su presencia era imponente, casi intimidante. «Sergio», gritó, y su voz resonó como un trueno. Era un viejo conocido, un antiguo miembro de la mafia, que había dejado huellas peligrosas en el pueblo. «¿Qué demonios está pasando aquí?». La multitud se aglomeró, el miedo a lo desconocido, burbujeando en el aire. «No es lo que parece». La voz de Jacemilda luchaba por ser escuchada. «Estamos en medio de una confusión», pero el caos crecía. Las discusiones se intensificaban, y en ese momento algo inusual ocurrió. Jacemilda, sintiendo la presión abrumadora en su pecho, recordó la carta que había traído. ¿Qué secretos contenía? Su madre la había escrito con desesperación, con un sentido de aversión y amor. «Mamá, ¿tienes algo que ver con esto?». Un silencio helado envolvió la tienda. Su madre se oscureció. «No puedo, no puedo». Su voz se quebró, quedándose atrapada en la tensión del momento. «¿Qué significa eso?». Jacemilda sentía que su corazón se hundía, y justo cuando las tensiones alcanzaban su punto máximo, una lluvia de ruidos irrumpió en el tranquilo bullicio de la tienda. Las luces de la policía, al fondo, iluminaban el caos con su savia azul. «¡Juasten! Todo el mundo al suelo», resonó la voz de uno de los policías, y el terror se instaló rápidamente.
Jasemilda sintió la adrenalina apoderarse de ella, provocándole un tirón abrupto en las entrañas. ¿Qué demonios está pasando?, se preguntaba mientras los demás se echaban al suelo. Y en medio de la confusión, Sergio se volvió hacia Julián. «Esto no se termina aquí», dijo, su voz cortante. «¿Qué?». Julián parecía haber perdido todo control. Su mirada, desesperada, se volvió hacia Jasemilda. «Tu madre. No le creas. Esto es un juego». Del fondo de su odio y dolor comenzó a emerger algo más. Una verdad no dicha, un hilo oculto. «No, Julián», gritó su madre, mientras las luces parpadeantes se reflejaban en su rostro. «No puedes hacer lo que piensas hacer». Jasemilda sintió una repentina incomodidad en su pecho. Algo no encajaba. «¿Qué sabes, Sergio? Espeme la verdad», exigió, y todos los ojos se volvieron hacia él, llenos de curiosidad y miedo. El silencio se hizo más pesado, y entonces, como si el tiempo se detuviera, una revelación impactante surgió de Sergio. «¿Sabes lo que realmente te ha estado ocultando tu madre? Óscar no solo fue un accidente. Él estaba buscando información que no debía. Tenía algo importante que revelar». Jasemilda sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». Sus palabras estaban llenas de náuseas, un giro que amenazaba con hacer estallar su mundo. Sergio, respirando pesadamente, añadió: «Tu madre ha estado involucrada en todo esto desde el principio. Todo fue una trampa, Jasemilda. Ella fue quien orquestó la muerte de Óscar. Todo para proteger un secreto aún más oscuro». La tienda tembló con el impacto de sus palabras. El horror se reflejó en los rostros de aquellos que escuchaban. Todas las historias que habían creído, todas las verdades que creían conocer, eran ahora polvo en el viento. Jasemilda sintió que su corazón se encogía y una frialdad se apoderaba de su cuerpo. Su madre, la mujer que había amado y venerado, era parte de la tragedia. «No, no puede ser», gritó. Su voz fue un fluir agónico. El murmullo se convirtió en clamor mientras la multitud absorbía la revelación. En lugar de respuestas, un nuevo terror la estrangulaba. Podía confiar aún en su madre y, sin embargo, algo dentro de ella ansiaba entender. La verdad oscura estaba cada vez más cerca, y Jasemilda se preguntaba si alguna vez podría deshacer la red de mentiras que la envolvía. ¿O había algo aún más siniestro esperándola en las sombras? Aquella frase de Sergio había sido como un puñetazo, y el eco de su voz resonaba en su mente. Todo fue una trampa. El aire se volvió irrespirable, como la advertencia en el fondo de su alma. Jasemilda observó cómo la figura de su madre caía al suelo, sus ojos reflejando el horror y la incredulidad que se alzaban en la multitud. El crujido del silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Qué?», gritó, su voz resonando como un eco vacío en la tienda llena de gente. El rostro pálido de Julián estaba marcado por la confusión y el miedo, mientras que el grupo observaba en un estado de shock. Sergio, aturdido, tampoco sabía cómo reaccionar. «¿Por qué está ocurriendo todo esto?», se preguntó, incapaz de asimilar las palabras que acababan de lanzarse como un proyectil. La vibrante energía de la escena colisionaba con la verdad que salía
a superficie. Cada mirada, cada susurro, cargaban un peso más grande que la propia culpa. «Esto es una locura», exclamó un vecino, su voz temblorosa. «Jafemilda, todos estamos atrapados en una pesadilla». El terreno de sus certezas se desmoronaba, y el terror empezaba a colarse entre los corazonadas de los presentes. El aire se volvía más denso, casi irrespirable. Jacemilda, presa de la angustia, se arrodilló junto a su madre, tratando de despertar su conciencia. «¿Qué has hecho? Dímelo». Las palabras salían de sus labios con desesperación, cada una como un grito de súplica que atravesaba el caos. «Mamá, por favor». La sombra de Manuel en la esquina observaba, imponente, mientras los policías introducían la confusión con sus órdenes. «Muévanse, al suelo todos». El alboroto se transformaba en una corriente de pánico. Los murmullos se convirtieron en gritos. La realidad se estrujaba como un trapo empapado de miedo. «Óscar, no pudo ser un accidente», estalló Sergio dándole fuerza a su voz. «Tu madre sabe más de lo que ha dicho». «No te engañes, Jacemilda. Estás en el centro de todo». Las palabras cortaban el aire como cuchillos. Jacemilda sintió las lágrimas escurrirse por su rostro. «¿Qué más me has ocultado, mamá?». Su voz se quebró mientras sus manos temblaban enfrentando la verdad que se escondía entre ellos como un monstruo en la oscuridad. La madre de Jacemilda, entre sollozos, comenzó a hablar. «No quería que esto pasara. Te prometo que te protegería». Su voz se extinguió mientras su mirada se perdía en un abismo de culpa. «Óscar, él sabía más y había prometido hacerlo todo para salvarnos. Yo no pude dejar que te hiciera daño». Una mezcla de amor y traición en sus palabras lo decía todo. La multitud murmuraba. Un aluvión de reacciones causaba el aire. Unos miraban con horror, otros con compasión. El clima de la tienda era un cóctel explosivo de emociones, y de repente una sirena destellante invadió el espacio. La policía estaba allí, y con ello llegaba la justicia, pero también el miedo de lo que podían descubrir. «Jacemilda», gritó uno de los oficiales. Él era viejo conocido, un amigo de la familia. «Necesitamos que salgas de aquí». Con el corazón latiendo como un tambor, Jacemilda dio un paso atrás, sintiendo que todas las miradas se volvían hacia ella. «Ustedes no entienden. Necesito saber la verdad», gritó desesperada, en un último intento por aferrarse a algo real. Pero la verdad era una sombra desvaneciéndose. Los policías se aproximaron, pero antes de que pudieran intervenir, la madre de Jacemilda lanzó una última, desgarradora advertencia. «Sigue la carta, Jacemilda. Te guiará. Todo no ha terminado». Pero sus palabras se ahogaron en el aire espeso, dejando un eco perturbador. En medio del revuelo, Jacemilda vio cómo su madre era llevada, mientras se desvanecía la luz en sus ojos. La confusión la abrazaba. «La carta», murmuró para sí misma, el tormento aún vivo en su mente. En una fracción de segundo, su mundo cambió nuevamente. Lo que había creído conocer se desvaneció, dejándola en un mar de incertidumbre. Tal vez todo estaba conectado de una manera que nunca imaginó. Finalmente, ella misma dio un paso hacia adelante, dispuesta a confrontar la tormenta que había desatado su historia. «Lo sabré todo», se prometió. La prisa de la verdad soplaba en su camino, y aunque el terror y la confusión amenazaban con tragársela, un destello de determinación
parpadeó en sus ojos. Y así, mientras las puertas de la tienda se cerraban tras ella, una pregunta resonaba en su mente. ¿Realmente estaba lista para descubrir todos los secretos que aún quedaban por desvelarse? ¿Y tú lo estarías? Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones.